Buenos días, hermano, ¿cómo está? Bendecidos. ¿Cómo le fue de sacudida? Estuvo divertido, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y bueno, pues por su gracia, por su misericordia, por su amor, aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Me acompaña a orar, por favor? Señor y bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos una vez más, Señor, en esta tu casa, Padre. Señor, pone en nosotros, mi Dios, un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, Señor, a tomar de ella para que nuestra mente, nuestra vida sea transformada. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias que se están presentando en nuestro país, Señor, tú has guardado nuestra comunidad, has guardado nuestros hogares, has guardado nuestras familias. Señor. Te damos gracias por eso y pedimos, Señor, de tu gran misericordia, Señor, para quienes están en estos lugares, Señor, donde sucedió el terremoto, donde está pegando los huracanes, Señor, para que seas tú, mi Dios, guardando a todas estas personas en lo general y a tu iglesia en lo particular, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, y Padre, pone en nosotros, en nuestra mente, Señor, la serenidad, pone en nuestro corazón la paz necesaria para dejar de lado toda angustia, Señor, toda preocupación, todo problema, Señor, lo traemos delante de ti, Padre. Venimos, Señor, cansados y trabajados, mi Dios. Venimos a tu presencia, Señor, buscando ese descanso, Señor, que tú nos has prometido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra lectura en el Evangelio según San Marcos. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Vamos al Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 12. En esta mañana vamos a estudiar, vamos a ver del versículo 28 al versículo 34. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vamos a leerlo de manera conjunta, vamos a hacerlo de manera alternada. Empiezan ustedes con el versículo 25, yo leo el versículo 26 y así nos vamos y de manera unida leemos el versículo 34. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. Así dice la palabra de Dios. Adelante. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Semanas anteriores hemos visto este capítulo en San Marcos, ¿verdad? Y vemos cómo los saduceos primeramente tratan de hacer que Jesús caiga en algún tipo de contradicción
para poderlo acusar, ¿verdad? Los líderes religiosos se unen, fariseos, saduceos, ¿verdad? Y empiezan a hacerle preguntas que ellos pensaban que si se los respondía de una manera lo podían agarrar, si les respondía de otra lo agarraban de cualquier manera. ¿Recuerda cuáles fueron estas preguntas? ¿De qué, acerca de qué le preguntaron? Eso es lo que le preguntan ahorita, ¿verdad? Pero le habían estado preguntando acerca de si era lícito pagar impuestos, ¿recuerda? Le preguntaban acerca de una mujer que era viuda y que si se casaba, qué iba a pasar con ella cuando llegaran al seno de Jehová, de Abraham, ¿verdad? Y vemos entonces cómo Jesús empieza a dar respuesta a todas estas preguntas, ¿verdad? Y aunque vamos viendo cómo Jesús va respondiendo estas preguntas, de cualquier manera le siguen preguntando. Vamos a ver cada una de las partes de este pasaje de la Escritura, vamos a verlo de manera muy puntual. En esta mañana he titulado a esta prédica Haciendo más que sabiendo. Haciendo más que sabiendo. Y mi propuesta es, amar a Dios implica tener una relación práctica con Él. Amar a Dios implica tener una relación práctica con Él. Y efectivamente, como decía nuestro hermano ahorita, en la Biblia, al menos en la versión Reina Valera, este pasaje se conoce así como el gran mandamiento. En algunas otras versiones aparece como el mandamiento más importante o el primer mandamiento. Y vemos aquí que dice, acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Algunas cosas que llaman la atención. Primero, quien se le acerca no es una persona común y corriente, no es una persona del pueblo. ¿Estamos? ¿Quién es? ¿Quiénes eran los escribas? Exactamente, eran los maestros de la ley. De hecho, en algunas versiones, ¿verdad? No dice uno de los escribas, dice uno de los maestros de la ley o uno de los intérpretes de la ley. ¿Estamos? Entonces, hacia primera vista pudiera parecer como que un poco incongruente que alguien que conoce la ley de principio a fin le haga este tipo de preguntas a Jesús. Mientras preparaba el tema y consultando algunos materiales, veía yo que algunos de los comentaristas, algunos de los teólogos opinaban que este hombre se acerca con un espíritu diferente al que se habían acercado los anteriores a hacer estas preguntas de alguna manera insidiosas. Y basan esta opinión en que tanto saduceos como fariseos no se ponían de acuerdo en cuál era el mandamiento más importante. Entonces, de alguna forma también por eso le preguntan. Sin embargo, comparando los evangelios, ¿verdad? En lo personal yo me quedo más con lo que dice Mateo. Mateo 22, del 34 a 40, dice lo siguiente, refiriéndose a esta misma situación. Entonces los fariseos, viendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos aquí cómo Jesús nuevamente vuelve a contestar este tipo de preguntas de una manera muy puntual, muy específica. Llama la atención que este maestro de la ley se interesara por la respuesta de Jesús de cuál era el mandamiento más importante. ¿Saben ustedes cuántos mandamientos observaban, o incluso hoy en día algunos judíos observan de la ley mosaica?
¿Cuántos mandamientos tiene la ley? Más de 600, aproximadamente 620 y tantos, 623, si no estoy equivocado. Imagínense, o sea, de 623 le preguntaban de esta lista, imagínense una relación, ¿no? Aquí ahorita una hoja con 623 mandamientos. ¿Cuál de todos ellos es el más importante? Y Jesús lo pone muy claro. Más allá de toda la ley, más allá de todas las de estos preceptos que los judíos se habían ido formando hasta tener una relación de 600 y tantos mandamientos, ¿sí? Él les dice, lo principal es Dios. Y después, el hombre. Jesús pone en el centro de toda esta discusión a Dios. La respuesta que le da, a diferencia de las respuestas que había dado antes, en esta ocasión es un tono más respetuoso. Y da una respuesta clara. Sin embargo, y eso también llama la atención, porque, como les mencionaba, este hombre conocía la ley. Lo que Jesús contesta no es algo nuevo, no es algo desconocido. En realidad, lo que Jesús declara en ese momento es lo que está escrito en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos 4 y 5, y que obviamente todos los maestros de la ley conocían. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aún hoy, esta declaración se conoce como el Shema. Así es como inicia. Y la palabra Shema en realidad significa oye. Hoy los judíos, y en aquel entonces, repetían esta declaración de fe 2 veces al día. Así se los marcaba la ley. Pero empezamos a ver cómo Jesús les empieza a hablar de lo que dice la ley, pero también los empieza a confrontar contra ciertos rituales externos que en realidad ellos hacían y que pues muchas veces Jesús los confronta porque son rituales vacíos. Ellos pensaban que declarando esto 2 veces cumplían con uno de esos mandamientos. Pero Jesús no dice que este sea el primer mandamiento. Él les dice, lo que tú dices, este Shema, ¿sí?, esta declaración de fe, ¿sí?, y habla de que solamente hay un Dios. Pero no ese es el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Lo que tiene que suceder con ese Dios único. ¿Estamos? Y vemos entonces lo que les contesta. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué factor común encuentra usted en todas estas palabras? Hay un factor común, un común denominador. ¿Cuál sería? Hay una palabra que es común a lo que Jesús nos está diciendo. Y esa palabra es todo. Todo. Él no está diciendo solamente amarás al Señor tu Dios con tu corazón, amarás al Señor con tu alma, amarás al Señor con tu mente, amarás al Señor con tus fuerzas. Él está diciendo que lo harás, pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el común denominador. Es esa totalidad que Dios espera de nosotros. Pero además hay una palabra clave. La palabra clave es amarás. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque no dice
servirás a Dios con todo tu corazón. No dice, predicarás a Dios con todas tus fuerzas. No dice, conocerás a Dios con toda tu mente. Porque al final de cuentas, estas palabras son hechos, son acciones que nosotros hacemos. Pero lo que está diciendo aquí la Escritura es algo que sale de nosotros, algo que nace en nuestro interior. Es este afecto que nace dentro de nosotros. Es el amor. ¿Usted considera que amar a alguien es una acción o es un sentimiento? ¿Qué es? Es un sentimiento que al final se refleja en acciones. ¿Estamos de acuerdo? Este algo que nace en el interior del hombre y que involucra su totalidad, ¿sí?, abarca todos los hechos exteriores que los judíos practicaban para cumplir la ley. Y es lo que Jesús les dice, ¿no?, regresando al Evangelio de Mateo, ¿no?, cuando dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es este amor lo que cubre toda la ley. Todos estos 623 mandamientos son cubiertos por solamente Dios. Ahora, no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que servir, predicar, conocer no sea importante. Todo esto es importante. Todo esto es importante. Pero hacer todas estas cosas deben hacer de lo primordial, de lo básico y elemental, que es amarás a Dios. El servir, predicar, conocer, meditar, orar. Todo esto que hacemos en nuestra relación diaria con Dios tiene que tener un origen. Y el único origen válido es el amor a Dios. Si nosotros servimos buscando lucirnos, ¿estamos amando a Dios? Si nosotros leemos y estudiamos y mi único objetivo es adquirir conocimiento, pero no hay en mí ese amor a Dios, ¿será válido? De nada sirve, exactamente, Darío, de nada sirve. Porque lo que tiene que ser primero, lo que es básico y fundamental es el amor a Dios. Y tal y como lo declara Jesús, repitiendo lo que dice la ley, ¿verdad? Este amor a Dios exige de nosotros totalidad. Totalidad, primeramente, de nuestro corazón. Y yo le invito a que se haga la siguiente pregunta. ¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón? Déjeme le cuento algo un poco personal. Hace muchos años, una personita muy especial para mí me dijo, es que yo te amo con todo mi corazón. En ese entonces esta persona no conocía de Dios, no conocía de Cristo. Estaba llena de sentimientos, de resentimientos, de amarguras. Y mi respuesta fue, es que tú no me puedes amar con todo tu corazón, porque en tu corazón hay odio, porque en tu corazón hay falta de perdón, porque en tu corazón hay amargura, porque en tu corazón hay envidia. Entonces realmente no me digas que me amas con todo tu corazón. Si acaso me amarás con esa pequeña parte, o gran parte, no lo sé, que queda libre, pero no me amas con todo tu corazón. Y no sé, pero aún yo hoy no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón. Porque no puedo decir delante de ustedes, delante de Dios, que mi corazón está libre de alguna de esas cosas. Hoy esa persona conoce de Cristo. Esa persona ha entregado su vida a Cristo.
Y hace poco me decía, papá, no te amo con todo mi corazón. Ahora amo a Cristo con todo mi corazón. Amén. Si decimos entonces que efectivamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, quiere decir que en nuestro corazón hay una actitud de constante entrega. Quiere decir que nuestros deseos y nuestra voluntad son una constante obediencia a Dios. De otra manera no podemos declarar fehacientemente que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque amar a Dios con todo nuestro corazón es estar presente delante de Él con un corazón limpio, con un corazón libre, con un corazón dispuesto a Él. Y si nos reconocemos, ¿verdad?, debemos de aceptar que no necesariamente es así. Puede haber algo, por mínimo que sea, y tenemos que entregarle ese algo al Espíritu de Dios para que Él continúe haciendo la obra en nosotros. ¿Lo cree? Amar a Dios exige la totalidad de nuestra alma. Y de repente yo aquí entraba así como en conflicto y decía, bueno, ok, pero ¿cómo puedo saber? O sea, mi corazón me queda claro, si yo tengo resentimientos, si yo tengo rencores, si no he perdonado, pues no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, pero ¿cómo puedo entonces decir que lo amo con toda mi alma? ¿No? Entonces me fui a buscar cuál es la definición de alma, ¿sí? Y dice así el diccionario: entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Es sinónimo de espíritu. Entonces, ya entendiendo esta parte, quiere decir que también yo tengo que amar. Para yo decir que amo a Dios con todo mi corazón, entonces, ¿qué sentimientos debo de albergar dentro de mí? Envidia, ira, ego, autosuficiencia, prepotencia. Si hay eso en mí, ¿estaré amando a Dios con toda mi alma? No. Decir que amamos a Dios con toda nuestra alma, entonces quiere decir que nuestros pensamientos son de continuo amor a Dios, de adoración, de gratitud. Si decimos que amamos a Dios con toda nuestra alma, quiere decir entonces que nuestra mente no se ocupa con pensamientos vanos o con pensamientos que pretendan nuestro beneficio exclusivo. Si decimos que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, quiere decir entonces sí que en mí hay sentimientos hacia Dios. Amén. Amar a Dios exige de nosotros totalidad de nuestra mente. ¿Qué pensamientos tenemos todos los días? ¿Son pensamientos de bondad? ¿Son pensamientos de misericordia? Cuando se nos atraviesa así de repente alguien que vamos manejando y se atraviesa un taxista, un microbusero, ¿nuestros pensamientos son de gloria a Dios, bendícelo? ¿O son de que el Señor te guarde y que se le olvide en dónde? Cuando las cosas nos salen mal, ¿nuestros pensamientos son de gratitud a Dios? La Escritura nos invita a que nuestra mente sea transformada por la palabra. Efectivamente, hemos dejado que esa mente sea transformada por la palabra. Efectivamente, somos capaces de llevar delante de Cristo todo pensamiento, como también nos exhorta la palabra de Dios. De otra manera, no podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra mente. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Yo tengo que reconocer nuevamente delante de ustedes que hay ocasiones en que es tal mi cansancio, y aquí está el pastor, ¿no?, que se lo he dicho, que le digo, pastor, la verdad es que hoy no voy a ir al servicio.
no puedo, ya estoy en las últimas. Pero la palabra de Dios me ha confrontado, porque me ha dicho, ¿no que me amas con todas tus fuerzas? Pues si tienes fuerzas para irte, para llegar a tu casa y acostarte, entonces tienes fuerzas para estar aquí. Porque lo que yo pido de ti son todas tus fuerzas. No que te quedes con un mínimo de energía, ¿no? El suficiente para llegar y descansar. Pido de ti todas tus fuerzas. Ahora, todo esto pues, se oye bien y leído, pues parece mucho más fácil, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, sí, yo amo a Dios con toda mi alma, sí, yo amo a Dios con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Pero dígame, ¿quién de ustedes, en cuanto recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a amar a Cristo? ¿Usted puede decir que en cuanto lo recibió lo empezó a amar en su totalidad? ¿Ya lo amaba? No, porque el amor es algo que se aprende. Aprendemos a amar a las personas. Y esto aplica también para nuestro amor a Dios. ¿Cómo amamos a una persona? ¿Cómo nos vamos enamorando de una persona? Bueno, al menos en mi generación, ¿verdad? Porque a lo mejor hoy ya es por Face y esas cositas, ¿no? Pero aún así, ¿qué se establece? ¿Qué es necesario establecer para poder enamorarnos de una persona? Una relación, ¿verdad? Tener contacto con la persona, ¿sí? Entonces, el amar es algo que se aprende y es algo que se va aprendiendo de manera gradual. Es a través de nuestra relación con Cristo que le vamos conociendo. Y mientras más le conocemos, más le amamos. Amén. Hasta llegar a esa totalidad que Él espera de nosotros. Miren, Dios no quiere que le amemos, y lo pongo entre comillas, solamente un día a la semana. Porque usted y yo podemos estar aquí cada 8 días, y cada 8 días declarar nuestro amor a Dios, pero de lunes a sábado ni nos acordamos, ¿no? Él no espera que pensemos en Él solamente cuando las cosas van o muy bien, ¿verdad? Y somos agradecidos y le decimos gracias, Señor, ¿no? O cuando las cosas van muy mal y entonces nos arrodillamos y pedimos, ¿verdad? Él espera que nos acordemos de Él, que nuestra mente sea ocupada con Él en todo momento. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, o cuando nuestra vida es así, promedio, en todo momento. Él no quiere que nuestra gratitud sea ocasional, cuando me fue bien. Pero cuando no pasa nada en mi vida, y nuevamente lo pongo entre comillas, no le damos gracias a Dios. No reconocemos que el simple hecho de tener un día más de vida es por Él. Amén. Él no quiere que le rindamos adoración cuando estemos gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar. ¿Cuántos de nosotros estaríamos agradecidos o estaríamos hoy adorando a Dios si estuviéramos en una situación de estar en donde está pegando el huracán, o en donde se cayeron tantas casas, en donde tantas vidas se perdieron, donde tantas familias perdieron todo? Aún en esas circunstancias, Él espera que seamos agradecidos y que nuestra mente se ocupe en Él. Amén. Dios entonces quiere de nosotros una devoción total, no semanal, ¿no? El reunirnos, el estar aquí usted y yo el domingo, debería de ser un tiempo en el que podamos compartir todas las cosas que Dios hizo en nuestras vidas durante la semana. Y no esperar que Dios haga lo de toda la semana el día de hoy, ¿verdad? O sea que hoy Dios haga todo. Hoy yo oro por todas mis necesidades. Hoy yo le doy gracias a Dios por todo lo que me dio en la semana. Hoy yo hago todo. Cuando yo debería de estarle orando a Dios por mis necesidades el lunes, el martes, el miércoles.
cuando yo tendría que estar agradecido con Él el jueves, el viernes, el sábado. Amén. Lo que Dios quiere de nosotros es una relación, hermano. Todos los días y todo momento. Y es a partir de esta relación, de este amor que se va generando en nosotros el poder cumplir con el segundo mandamiento en importancia. Dijo Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren, leído así por encimita, ¿no? Este pasaje podría parecer que nos invita a ser egocéntricos. Y a veces lo entendemos así. Primero me tengo que amar yo. Primero me tengo que amar yo para poder amar a los demás. Pues eso lo dice la Biblia, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces primero me tengo que amar yo. Pues nada más lejos de la realidad, hermano. Nada más lejos de la realidad. Lo que este pasaje nos enseña es que amemos a los demás como si fuéramos nosotros mismos, pero pensando primero en los demás. En otras palabras, es preocuparnos por otros como lo hacemos por nosotros mismos. Preocuparnos por otros como lo hacemos por nosotros mismos. No preocuparme por mí para después preocuparme por los demás. Primero me preocupo por los demás, pero lo hago desde la perspectiva de cómo me preocupo por mí mismo. En palabras sencillas es, cuando comemos, damos gracias a Dios, ¿no? Y generalmente ya como una fórmula pedimos que Dios bendiga ahí donde haya necesidad. Pero realmente nos preocupamos por aquellos que no tienen. Cuando tenemos un tiempo de descanso, pensamos en los demás, si los demás también están descansando. Y esto va más para los señores, ¿no? Generalmente yo llego cansado todos los días, agotado después de un día arduo de labor. Llego, me quito mis zapatos, me voy a la cama y pido de cenar. Porque yo merezco descanso. Pero me pregunto, ¿y mi esposa merece descanso? ¿Y mi esposa ha tenido un día difícil? ¿Mi esposa también está cansada? ¿Sí lo hacemos? Honestamente, rara la vez. ¿Estamos? Inclusive cuando nos damos esos pequeños gustos, ¿no? Pues es un pequeño lujo, pero creo que lo merezco. ¿Pensamos en los demás? ¿O solamente pensamos en nosotros, en lo que yo necesito, en lo que yo merezco? Necesariamente, hermano, el amor que tenemos por Dios no puede estar completo, no puede ser total, si no deriva en amor a nuestros semejantes. Veíamos que Jesús resume más de 600 preceptos en solamente 2. Y lo hace de una manera tan sencilla que un niño puede entenderla. A ver, olvídate de esta lista y concéntrate en estos 2. Lo hace de una manera tan breve que todos pueden recordarla. Si yo les dejo de tarea el que se memoricen los 623 mandamientos o se memoricen estos 2, ¿qué será más fácil? 2, ¿verdad? Y más aún, si yo le pido que lleve a la práctica estos 623 o lleve a la práctica estos 2, ¿qué será más fácil? ¿De verdad? ¿De verdad es más fácil llevar a la práctica estos 2? ¿O cumplir con rituales y con situaciones externas que están acá escritas? Porque al final del día eso es lo que hacían los fariseos, ¿estamos de acuerdo? Para un fariseo que era sumamente importante lavarse las manos antes de comer, ¿recuerda? ¿Recuerda cuando le reclaman a Jesús porque sus discípulos no lo hacían? Para ellos eso era fundamental, y si no lo hacías estabas violando la ley. Pero eso era externo, y Jesús se los dijo. ¿Qué será más fácil?
hacer 623 acciones externas o cumplir con dos cosas que necesariamente tienen que salir de acá. Lo dejo a su consideración y a su meditación. Lo dijo de una forma tan comprensiva y tan incluyente como para abarcar todos los casos posibles. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estaba haciendo Jesús también aquí no era nada nuevo. Levítico 19:18 enseñaba esto como parte de la ley judía. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Nuevamente, así de pasadita, se oye fácil, ¿verdad? Ahora, si usted se está haciendo la misma pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de, ¿pero quién es mi prójimo? ¿No? Porque a veces salimos con esa, ¿no? Pues sí, nos mandan a amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo será el que comparte mi fe? ¿Mi prójimo serán mis seres queridos? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? ¿Recuerda usted la historia del buen samaritano? ¿Sí? Así, muy rápido, ¿no? Va un hombre por un camino, lo asaltan unos ladrones, lo dejan golpeado, ¿no? Y pasan tres personajes. ¿Recuerda quién era el primero? Un sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué hace el sacerdote? Se sigue, ¿no? Yo no vi nada, ¿no? Como muchos de hoy hacemos cuando vemos hoy algo, ¿no? Yo no vi nada. ¿Quién pasa después? Un levita. ¿Y qué hace el levita? Pues lo mismo, ¿verdad? A lo mejor hasta se cambió de acera, ¿no? Para no pasar por ahí. Y después pasa un samaritano. Y ya sabemos lo que continúa, ¿no? Pero me llama la atención cómo termina esta historia que está en Lucas, en el capítulo 10. Pero déjenme leer únicamente los versículos 36 y 37. Dice Lucas: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A lo que la respuesta es: el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí, hermano? La enseñanza es que la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta correcta es ¿de quién soy prójimo yo? Es decir, ¿con quién estoy dispuesto a hacer misericordia? Porque eso es lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Ok, ya entendiste. El prójimo del hombre herido, sí, fue quien hizo misericordia. ¿Y qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Entonces, la pregunta correcta que nos tenemos que hacer es: ¿de quién soy yo prójimo? ¿De quién soy yo prójimo? ¿De aquellos que me tratan bien? ¿De aquellos que me aman? ¿Con quién estoy dispuesto a hacer misericordia? ¿Con todo aquel que está en necesidad, sin importar su condición moral, social o económica? ¿O solamente con aquellos que piensan, hacen y actúan como yo? Porque si no, entonces ya no son mis prójimos. La pregunta correcta es también, hermano: ¿soy capaz de ser el prójimo de aquellos que me odian, me lastiman, me ofenden? En otras palabras, aquel que me odia, me lastima, me ofende, si lo veo en necesidad, ¿soy capaz de hacer misericordia por él? Ahí está. Para su meditación. ¿De quién soy prójimo? Vamos a los siguientes, a los últimos 3 versículos. Versículo 32.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Después de esto se acabaron las preguntas. Miren, le decía que titulé esta prédica Haciendo más que sabiendo. ¿Por qué? Vemos aquí a un hombre que conoce la ley y reconoce la sabiduría en las palabras de Jesús. ¿Sí? Mire, déjeme leer estos últimos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Lo que este hombre está diciendo es: sí, efectivamente, yo lo sé. Yo lo sé, yo tengo el conocimiento. Pero saber y hacer no es lo mismo. Lo que Jesús le dice después a este hombre es que ese conocimiento lo acerca al reino de Dios. Pero no le dijo: ya estás en el reino de Dios. Por tu conocimiento. Es tu conocimiento lo que hace que estés en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? Lo acerca al reino de Dios. Pero no lo pone dentro del reino de Dios. Este hombre conocía la ley de la A a la Z, hermano. Era un maestro de la ley. Pero aún con esto no reconoció a Jesús. Solamente reconoció la sabiduría de sus palabras, pero no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Para concluir, ¿sabe que nosotros podemos caer en una situación similar? Si bien es cierto que nosotros hemos creído en Cristo para salvación, que hemos declarado nuestra fe en Él, que lo tenemos por Señor en nuestra vida, podemos cometer el error de creer que saber es hacer. Que con saber es suficiente. Le decía yo al principio que mi propuesta en esta tarde es: amar a Dios implica tener una relación práctica con Él. Y esa es la palabra clave. Práctica con Él. Mire, usted y yo podemos saber mucho acerca de la importancia de la oración. Hay cantidad de libros que hablan de la importancia de la oración. Usted pudo haberlos leído todos. Yo pude haber leído una biblioteca entera, pero no orar. Sé que debo de orar. Sé la importancia de orar. Es más, conozco métodos de oración, pero no oro. ¿Me sirve? Podemos leer cantidad de libros acerca de métodos de estudio de la Biblia. ¿Quién ha leído algún libro acerca de eso? Hay muy buenos métodos personales de estudio bíblico, etcétera, los que ustedes quieran. Y yo me lo puedo, así, en una sentada, leerlo. Pero si al cerrarlo no voy y leo la Biblia, ¿de qué me sirvió ese conocimiento? Si no medito en la Biblia. Podemos estar convencidos de la importancia del ayuno, de la importancia del servicio, de la importancia de diezmar y ofrendar, pero no hacer ninguna de estas cosas. Yo sé que es necesario ayunar, pero no sabe usted el trabajo que me cuesta hacerlo.
Y nuevamente, pues al primero que confronta la palabra es a quien la trae, ¿verdad? Entonces de nada me sirve haber leído un libro muy bonito que se llama El ayuno que Dios quiere, si al final del día no estoy practicando el ayuno. De nada me sirve entender que el servicio es importante dentro del reino de Dios, si no sirvo. De nada me sirve entender que diezmar y ofrendar es una bendición para mi vida, si no diezmo y no ofrendo. Hermano, saber no es hacer. Y lo que nos permite tener una relación con Dios, una relación que nos permite ir creciendo en nuestro amor hacia Él, es hacer. Hacer. Hacer todas las cosas que ya sabemos. Orar, estudiar y meditar en la palabra. Practicar las disciplinas espirituales de las cuales nos han estado hablando. Ya tenemos el conocimiento, pero saber no es hacer. Y lo que me va a llevar a una relación diaria, como mencionaban hace un momento, a una relación diaria con Dios, no es el saber, es el hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo podemos entonces aplicar esto de manera muy práctica? Pues así. Si sabemos que debemos orar, oremos, ¿verdad? Si sabemos que debemos leer y meditar en las Escrituras, pues leamos y meditemos en las Escrituras. Practiquemos las disciplinas espirituales que nos han estado enseñando. Y hagamos evidente nuestro amor a Dios siendo el prójimo de todos aquellos que necesitan conocer de Cristo. ¿No? Póngase de pie, por favor. Señor bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en este día. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a entender que no es solamente una cuestión de conocimiento lo que nos acerca a ti, que lo más importante es ser hacedores de tu palabra, que no es la cantidad de conocimientos lo que nos hace estar más cerca de ti cada día, Señor, es buscarte, es buscar, Señor, cada día más de ti, estar en tu presencia, orar, estudiar la palabra, aprender de ella, permitir que la palabra transforme nuestra vida, Señor, pero sobre todo accionar. Que aquello que aprendemos estudiando y meditando en la palabra, Señor, lo llevemos a cabo, lo apliquemos a nuestra vida. Es eso lo que nos va a hacer conocerte más. Y mientras más te conozcamos, más te amamos. Y mientras más te amamos, más nos podemos entregar en totalidad a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos, Señor, que tú continúas haciendo esa obra en nuestra vida, Señor. Pon en cada uno de nosotros esa disposición de hacer y no solamente saber. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga.